Los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El juicio de Nuremberg. En los últimos días de la guerra, el todopoderoso régimen de Hitler yacía en ruinas. Hubo en el oeste. El ejército rojo soviético atacaba desde el este. Juntos, los aliados habían destruido prácticamente la máquina de guerra alemana. En sus últimos días, Hitler firmó una orden por la que nombraba nuevo presidente del Reich al almirante Karl Dönitz. Sería el segundo Führer y heredaría el mando de los restos de las fuerzas alemanas. Nadie cuestionó la lealtad y entrega del almirante a la causa nazi. Durante la guerra fue comandante de la flota de submarinos y cumplió ganar más tiempo para los civiles y soldados alemanes que intentaban huir de los rusos, luchando por alcanzar la jurisdicción de las tropas estadounidenses y británicas. Pero el comandante supremo aliado, el general Dwight Eisenhower, rechazó cualquier trato. Los aliados habían acordado que la rendición germana debía ser incondicional. No aceptarían condición alguna ni considerarían ninguna propuesta del almirante Dönitz y los comandantes germanos. Alemania debería cumplir sin excepción las órdenes de sus ocupantes. Rusia y los aliados occidentales estaban totalmente de acuerdo en lo que debían hacer. No había división entre ellos acerca de los términos de la rendición. Debía ser incondicional, sin tratos diferenciados ni acuerdos. Nada, sencillamente deponer las armas. A Dönitz se le acababa el tiempo. El rápido avance de las fuerzas aliadas había aislado a grandes contingentes del ejército alemán en Italia. En la tarde del domingo 29 de abril, dos oficiales germanos con atuendos civiles se sentaban en el cuartel general del ejército británico cerca de Nápoles y firmaban el primer acuerdo formal de rendición de las tropas alemanas. Apoyándolo, entregaron a los británicos las firmas de casi 1 millón de hombres. 3 días después, el 2 de mayo, la cúpula alemana aún viva en Berlín emergió de su búnker ondeando una bandera blanca, rindiendo la capital y su guarnición al ejército soviético. Desde su cuartel general en el norte de Alemania, el almirante Dönitz se dio cuenta de que había llegado la hora. Envió a un representante, el almirante von Freudenberg, a través del frente hasta el sector británico para que se reuniera con el general Bernhard Montgomery. Dönitz le dio instrucciones para que entregara todas las fuerzas alemanas activas en el norte de Alemania, incluso aquellas enfrentadas con los rusos en el este, pero Montgomery rechazó la oferta. El mariscal de campo británico únicamente aceptaría la rendición de las fuerzas enemigas que estuvieran directamente en su frente. Montgomery le dijo a von Freudenberg que which have been made with a delegation from the German army. I will now read out the terms of will sign first. General Kinsall will sign next. El 6 de mayo, el almirante Dönitz envió a su jefe de Estado Mayor, el general Jodl, y al almirante von Freudenberg al cuartel general de Eisenhower en el norte de Francia para negociar la rendición de todas las fuerzas germanas. Los delegados alemanes llegaron esperando ser tratados como profesionales para reunirse con Eisenhower. Quizás habría café, les darían la mano y discutirían los términos de la rendición. En cambio, los recibió el jefe de Estado Mayor de Eisenhower, quien educada pero firmemente les dijo que no había términos sino rendición sin condiciones. Punto. La delegación alemana regresó y se lo comunicó a Dönitz. Se dio cuenta de que no tenía opción, así que volvieron y firmaron los documentos de rendición que les pusieron delante. Al
final de la ceremonia, Jodl ensalzó el sufrimiento del pueblo alemán y las fuerzas armadas y expresó su esperanza de que los vencedores les trataran con generosidad. Tras la firma, Eisenhower se reunió con ellos, pero no les tendió la mano. Les preguntó simplemente: ¿entienden los términos de la rendición? Respondieron afirmativamente. Entonces se dio la vuelta y se marchó. Había sido una guerra horrible y cruel, y Eisenhower no quería tratarlos como a caballeros, algo que apruebo. Eisenhower se reunió con su equipo y este le dijo que había que redactar un comunicado. Todos se esforzaron por escribir un adecuado mensaje final sobre la guerra. A medida que se hacía más y más elocuente, Eisenhower se impacientaba cada vez más con ellos. Al final los echó a un lado, cogió un papel y escribió a mano. La tarea de esta fuerza aliada fue acabada a las 2:45 horas. 7 de mayo de 1945. Firmado Eisenhower. La guerra había terminado. Pidieron champán porque había que celebrarlo. Eran las 3 de la mañana y todo el mundo estaba acotado. Llevaron una botella de champán, la descorcharon y no tenía burbujas. Hasta Piccadilly Circus en Londres y la Plaza Roja de Moscú, los victoriosos aliados celebraron el final de la guerra en Europa. Pero la rendición no entraría en vigor oficialmente hasta el 8 de mayo. El presidente Harry S. Truman lo declaró como el día de la victoria en Europa. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Las luces volvieron a encenderse. En todas las grandes ciudades de Europa que permanecían a oscuras desde septiembre de 1939, el 8 de mayo de 1945, las luces volvieron a brillar. Se produjo la mayor explosión de júbilo en la historia de la humanidad. Nunca había habido nada igual. El final de aquella terrible guerra había llegado por fin. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra y un crimen. Millones de personas inocentes murieron y millones más perdieron sus hogares y propiedades. Las víctimas clamaron justicia. Los que habían ocasionado ese sufrimiento debían pagar por sus crímenes. Tras la Primera Guerra Mundial, los aliados habían decidido en el Tratado de Paz que aquellos que fueran acusados de crímenes de guerra debían ser juzgados. Una de las concesiones hechas a los alemanes tras el conflicto fue una cláusula acordada por los aliados en el Tratado de Versalles para que los alemanes juzgaran ellos mismos a los criminales de guerra. Aquello demostró ser un gran fiasco y los aliados no estaban dispuestos a repetir la experiencia. Poco antes del fin de la guerra, los aliados organizaron una comisión de crímenes de guerra y establecieron un sistema para llevar a los criminales ante la justicia. La comisión decidió que las personas que cometieran atrocidades contra personas o bienes deberían ser juzgados en las proximidades del lugar donde las cometieron. Los individuos acusados de crímenes concretos, como el asesinato de prisioneros de guerra o pilotos derribados, serían juzgados en tribunales militares. Un tribunal internacional juzgaría a los principales criminales de guerra, como Hitler y sus hombres más cercanos. Pero Hitler, Joseph Goebbels y otros miembros de la cúpula nazi se habían suicidado antes de ser arrestados. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, fue capturado con vida y encarcelado a la espera de juicio. Cuando la prensa supo que Göring había caído en manos estadounidenses, quiso entrevistarle. Así que el ejército organizó una conferencia de prensa. Göring salió de criminales de guerra que serán juzgados. Esto le sorprendió. Respondió que no, y que no sabía por qué lo estaba. Desde entonces dejó de gozar de la conferencia de prensa.
ejército lo trasladó a un centro de interrogación de prisioneros. Allí le despojaron de sus medallas, le retiraron la daga ceremonial y le quitaron sus insignias. Creo que entonces se dio cuenta de que las cosas no iban bien. En agosto de 1945, después de 3 meses de arresto, el ejército trasladó a Göring a una celda del Palacio de Justicia de Nuremberg. La elección de la ciudad fue por conveniencia. Durante los años 30, el destino de la población estuvo estrechamente relacionado con el Führer alemán y el partido nazi. Pero fueron razones prácticas más que propagandísticas las que llevaron a los acusados a Nuremberg. El Palacio de Justicia era el único gran tribunal que había sobrevivido a los bombardeos enemigos. A finales de septiembre, 22 jerarcas nazis, hombres que en su día habían controlado el destino de Europa, se hallaban encerrados en minúsculas celdas de Nuremberg. Entonces lo examinaron a fondo. Le obligaron a desnudarse. Su único comentario durante este humillante reconocimiento fue: estoy demasiado gordo. Pero le obligaron a someterse a un completo examen médico, incluida una exploración rectal, lo cual debió de ser extremadamente humillante para él. Cuando abandonó la celda de reconocimiento no tenía ninguna de sus pertenencias con las que llegó. Todo lo dejó allí. Entonces lo trasladaron a una celda que había sido inspeccionada a fondo en busca de cualquier elemento con el que pudiera autolesionarse. Hasta los caracoles fueron quitados de los muros. Una silla y una endeble mesa, insuficiente para soportar a alguien con intención de colgarse, eran el único mobiliario en el interior de la pequeña celda. La litera estaba fijada a la pared. Durante la noche los prisioneros debían dormir con las manos esposadas y se les prohibía tenerlas bajo la manta. Los guardias, al otro lado de la puerta, no quitaban ojo a los prisioneros noche y día. Incluso con estas precauciones, el doctor Robert Lee se las arregló para encontrar una forma de suicidarse. Cada guardia era responsable de 2 celdas y hacían turnos de 2 horas. Tras ese tiempo vigilando la celda, uno deja de prestar atención. El doctor Lee fue al retrete y se las arregló para arrancar la cremallera de su prenda de abrigo. La pasó alrededor de la cañería que bajaba hasta el retrete. Se metió trapos en la boca para evitar gritar. Y echándose hacia adelante, consiguió colgarse y estrangularse. Los cambios de guardia pasaron a ser de turnos de 1 hora. El ejército declaró la prisión a prueba de suicidios. Al mes siguiente, los demandados eligieron a sus abogados y prepararon la defensa. El 20 de noviembre de 1945, 21 acusados entraron en la sala y vieron por vez primera a los hombres que los juzgarían. En un estrado, frente a los prisioneros, se encontraban 8 jueces, 2 por cada país aliado: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, presididos por el juez británico Lord Jeffrey Lawrence. Tras los comentarios iniciales, los fiscales leyeron los cargos. Fue necesaria toda una mañana para describir los 4 cargos. 1. Conspiración para tomar el poder y establecer un régimen totalitario en Alemania. I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess. 21 acusados se levantó y declaró su inocencia. Bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Ich bekenne mich nicht schuldig. Was ich getan habe oder tun musste,
kann ich reinen Gewissens vor Gott, vor der Geschichte, vor meinem Volke verantworten. Cada uno de los 4 países aliados contaba con su propio fiscal en Nuremberg. Robert Jackson era el fiscal jefe de la delegación estadounidense. Robert Jackson era juez en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Fue elegido por Truman para dirigir la que se llamó oficialmente Oficina de la Jefatura Fiscal para Actos Criminales. En aquel juicio, en el segundo día del juicio, Jackson se levantó e hizo el alegato de apertura en nombre del equipo internacional de fiscales. Have been so calculated, so malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated. Para convencer al tribunal de la culpabilidad de los hombres sentados en el banquillo de los acusados, Jackson y su equipo se fundamentaron en 3 tipos de pruebas. Cuando se ordenaba la ejecución de prisioneros de guerra o la persecución de personas u otros actos terribles, el Ministerio Fiscal presentaba los documentos firmados por los individuos implicados. Además, se aportaba también un pequeño número de testigos. Una muestra de ello es que el hombre que había dirigido el gran exterminio en Auschwitz fue testigo en el juicio. El tercer y más dañino instrumento probatorio fue el archivo fotográfico de las atrocidades nazis. Los aliados habían capturado tanto las fotografías como las películas realizadas por los nazis. Algunas eran películas. Acciones criminales de los encausados. El almirante Karl Donitz fue acusado por crímenes en alta mar. Walter von Schirach, jefe de las juventudes hitlerianas por manipular las mentes de los niños en favor de la causa nazi. Julius Streicher, editor de periódicos antisemitas, por alentar y organizar la persecución de los judíos. Rudolf Hess, confidente de Hitler, por conspiración para tomar el poder. El ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, von Ribbentrop, por firmar y romper tratados desde Múnich hasta Moscú. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Wilhelm Keitel, y el general Alfred. Los cargos sacaron a la luz la inimaginable pesadilla que fue el Tercer Reich. Por supuesto, los cargos más sensacionales. Los procesados subieron por fin al estrado. Su defensa más frecuente era no, solo obedecía órdenes. Culparon a Hitler de todo. Uno tras otro renegaron del Führer al que habían reverenciado durante tanto tiempo. Los políticos culparon a los soldados, y estos, los acusados y sus abogados, emitieron su alegato final el 31 de agosto. Tras más de 200 días en la sala, el juicio estaba visto para sentencia y los jueces se retiraron a deliberar. Durante un mes, los acusados esperaron en sus celdas el veredicto. El 30 de septiembre de 1946 se reunieron por última vez en la sala. Los jueces encontraron a 19 de los procesados culpables de al menos uno de los cargos imputados. Una docena de ellos fueron sentenciados a muerte en la horca. Rudolf Hess y otros 3 encausados recibieron la pena de cadena perpetua. Karl Donitz fue condenado a 10 años de cárcel. 3 de ellos fueron absueltos.
Goering fue condenado a muerte. Rápidamente fusilen con nuestros uniformes. Veían la horca como algo degradante y creo que así lo veían también los aliados que pensaban: no vamos a hacer distinciones entre ellos, todos colgados. Eran criminales y morirían así. De vuelta en sus celdas, los condenados se preguntaban cuándo se ejecutarían las sentencias. Goering sabía muy bien que la noche del 15 de octubre sería la última. El médico alemán de la prisión le había informado en secreto de que las ejecuciones comenzarían poco después de medianoche. Sobre las 8 de la tarde, vigilado de cerca por un guardia en una celda que había sido inspeccionada numerosas veces durante el año anterior, Goering se puso su pijama de seda y se tumbó en la litera. El guardia no le quitaba ojo. Goering comenzó a hacer movimientos continuos con las manos. Estas tenían que estar visibles todo el tiempo. No se les permitía tenerlas bajo la manta en ningún momento. Así que no hacía más que moverlas. Hubo un gran alboroto en la prisión tras el suicidio de Goering. Oficiales estadounidenses, rusos, británicos y franceses corrieron a la celda de Goering para averiguar qué había ocurrido. Quizás ante la incertidumbre de la muerte de Goering, el general ruso lo abofeteó. Cuando le preguntaron el motivo, para empezar, rechazó ponerse la ropa. Fueron a buscarle y le vistieron a la fuerza. Entonces lo arrastraron literalmente desde la celda hasta la sala de ejecución. Mientras llegaba se le oía gritar: «Heil Hitler, Heil Hitler». Al tiempo que el verdugo ajustaba el nudo alrededor del cuello de Streicher, este se giró hacia él y le dijo: «Algún día los bolcheviques te colgarán a ti». Quizás debido a los hubo noticias de que las ejecuciones no habían ido bien, que en lugar de que se rompieran los cuellos, fueron estrangulados lentamente hasta morir. Ciertos informes decían que algunos tardaron 20 minutos en expirar. Los cuerpos de los 12 ahorcados fueron conducidos a un crematorio e incinerados. El lugar exacto donde se esparcieron sus cenizas nunca se supo. La prensa descubrió que Goering había logrado evadir la horca y se pidió una explicación. El ejército quedó en una situación extremadamente precaria tras el suicidio de Goering. Para empezar, habían permitido que su principal prisionero escapara de la horca. Después, los rusos reclamaban que los estadounidenses habían dado el veneno a Goering para apaciguar el nacionalismo alemán que había por entonces. Tenían que averiguar cómo había obtenido el veneno Goering, y se creó una comisión de 3 hombres para examinar las circunstancias de su muerte. Esta concluyó que Goering había tenido siempre el veneno consigo, mientras estuvo encarcelado en Nuremberg, aunque no pudieron contestar a la cuestión de cómo lo había logrado introducir allí. La principal conclusión fue que Goering, de forma individual, había engañado al ejército estadounidense y que no existía complicidad de parte de ningún soldado de la prisión. La investigación del ejército fue un fiasco. No supo responder exactamente cómo fue capaz Goering de ocultar la cápsula de veneno de 2 centímetros de longitud en su celda o en su cuerpo durante casi un año. Creo que Goering consiguió el veneno gracias a un oficial estadounidense en Nuremberg. Había cultivado su amistad durante el proceso. A ambos les interesaba la caza, las armas, eran extrovertidos, muy sociables, y este oficial estadounidense sucumbió a los encantos de Goering. De hecho, en ocasiones alardeaba de su amistad con él. Yo creo que Goering cultivó deliberadamente su amistad para que le proporcionara el veneno con el que suicidarse. Lo tenía en su maleta en la sala de equipajes de la prisión. Goering no tuvo acceso a esta habitación hasta que fue escoltado por un oficial estadounidense.
Mi teoría sobre lo que ocurrió en los últimos días cuando Goering supo que iba a ser colgado es que llamó a su amigo estadounidense y le dijo: Teniente, sé que voy a morir, pero no deje que me cuelguen. Pudo haberle pedido al teniente que cogiera él el veneno, o más probablemente le pidiera que lo acercara a la sala de equipajes y se diera la vuelta durante un minuto. Entonces Goering tomó el veneno de su maleta, lo llevó a su celda y lo usó al día siguiente. Un oficial estadounidense tuvo motivos y oportunidad para ayudar a Goering, el teniente Jack Tex Willes. Willes tenía varios objetos que procedían obviamente de la sala de equipajes. Tenía uno de los relojes de pulsera de Goering con su nombre grabado en el reverso, una pluma de oro macizo también con su nombre y varios objetos de valor. Pero no creo que Willes robara esos objetos, ya que teniendo la llave de la sala de equipajes podría haberlos cogido sin el permiso de Goering. Él debía saber que llevaba su reloj, porque lo tuvo puesto durante todo el proceso de Nuremberg. Lo mostró a la gente abiertamente y alardeó ante ella de su amistad con Goering. Creo que si Willes le ayudó fue porque no quería ver a su amigo colgado. No fue un soborno. Jack Willes nunca confesó haber dado el cianuro a Goering. Murió en 1954 y se llevó consigo la respuesta al misterio de su suicidio. Algunos afirman que debido a que Goering tuvo la capacidad de decidir sobre su destino, el suicidio invalidaba todo el trabajo del prolongado juicio. Pero el objetivo de Nuremberg no era únicamente llevar a los culpables ante la justicia, sino crear un completo archivo del proceso para mostrar al mundo los horrores causados por Hitler y sus secuaces.